Estimados compatriotas, soy el licenciado Epifanio Baril Bestué, conocido en las redes sociales como Profe Epi, natural de Annobón, cuya provincia y distrito llevan el mismo nombre. Provincia que pertenece a la República de Guinea Ecuatorial, que más abajo les explicaré por qué. Como profesor de historia, llevo una trayectoria de 10 años y como profesor de otras materias, tales como tecnología, matemáticas, ciencias naturales, religión, así como lengua española y educación plástica, le suman otros 7 años, lo que suma un total de 17 años como docente. Actualmente sigo siendo profesor en el Instituto Claretiano, que se denomina Claret, de la provincia de Bioko Sur, Luba. Licenciado en Recursos Humanos, diplomado en Administración Territorial y locutor de la lengua Fadambo, que es la lengua nativa de Annobón, en la radio-televisión de Guinea Ecuatorial, durante ya más de 14 años. En primer lugar, lamento no poder estar físicamente para estrechar las manos con tan ilustres personalidades, a quienes considero héroes de la hispanidad. Todo ello por motivos ajenas a mi voluntad. En concreto, el tema de visado, ya que la Embajada de Colombia no se encuentra en mi país, Guinea Ecuatorial, y tampoco hay información suficiente para acceder de forma correcta. Tenía que solicitarlo en línea, tema que fue difícil e imposible lograrlo, pese a haber pagado las cuotas fiscales para obtener el visado, e incluso lo hice 2 veces. Por este motivo, no he podido asistir personalmente y prometo estar entre ustedes en el próximo congreso que, si mal no me equivoco, tendrá lugar en la madre patria. Por una parte, agradecer a la directiva del Instituto Geopolítico y Estudios Estratégicos, IGE, por formularme esta invitación, así como la constante y ardua insistencia a las autoridades de la Cancillería con el fin de conseguirme el visa de forma constante hasta agotar las vías y que no lo lograron. Por otra parte, agradecer a los que de una manera u otra, ya sea económicamente, moralmente y anímicamente, se pusieron en contacto conmigo para apoyarme para el viaje, en especial al coronel Edison, al historiador Patricio Lons, Eduardo Macarena, María, Ángel Benzal, Cristina Dickens, etcétera, etcétera. No me gusta mencionar nombres para que algunos no digan que no les he mencionado. Pero desgraciadamente no ha sido posible el viaje, pero gracias a las nuevas tecnologías estoy con ustedes de forma virtual, prometiéndoles que todos los fondos recaudados han sido depositados a una cuenta de beneficios para el próximo Congreso. Agradecer al gobierno de la República de Guinea Ecuatorial que, a través de los ministerios de Educación, Interior, Asuntos Exteriores, quienes pusieron todas sus destrezas para el viaje y por el tiempo corto no fue posible. Queridos congresistas, cuando comencé la labor de difundir los legados hispanos en África, no sabía que llegaría a dar tan semejante impacto a nivel internacional, hasta ser invitado a Cartagena de Indias y menos a una cumbre de tanta envergadura. Comencé mi trayectoria en YouTube hacia el año 2011 con contenidos diversos. Netamente, difundir la cultura y la tradición annobonés, mi pueblo natal. Pero poco a poco he ido extendiendo mi contenido cuando en 2015 pisé por primera vez el continente americano, desde Chicago pasando por Tampa hasta Miami, donde al querer registrarme en el hotel Ramada Marco Polo, la recepcionista se impactó de la manera del habla, o sea, del castellano, y se atrevió a preguntarme de dónde soy. Lo que respondí amablemente: soy de Guinea Ecuatorial. Miró en Google y apenas vio gran cosa, pero se ubicó. Tras varias charlas me di cuenta de lo inconocible que era mi país y me puse mano a la obra para difundirlo. Hasta que hace un par de años se contactó conmigo el historiador Patricio Lons, invitándome a un en vivo en su canal para hablar del tema Guinea
y Sudamérica eran parte del Imperio Español, vídeo que pueden encontrar en su canal en la actualidad. Desde entonces me entró el fervor de trabajar más, porque empecé a entender que el trabajo que hacía no era solo un mero entretenimiento, ya que los periódicos de renombres ya se contactaban conmigo para hablar de la hispanidad en África, tal como el BB News, entre otros. Y como fruto, he sido llamado por la IG a formar parte del primer Congreso para la Reunificación Hispana, donde será el paso a dar para la fundación de la Universidad Hispana Blas de Lezo, donde formaré parte como académico, según me propuso la directiva de la IG, a través del coronel Edison, que no paró de animarme. Queridos congresistas, mi tema se versa en las huellas del legado español en África. Y para hablar de la hispanidad en África, hemos de hacer una vista retrospectiva hasta el día 1 de enero de 1471, cuando los navegantes portugueses Juan de Santarém y Pedro Escobar desembocaron a unas antiguas rutas exploradas por el cartaginés Anon el Navegante por allá en el siglo VI a siglo V a.C. Los mencionados portugueses Juan de Santarém y Pedro Escobar llegaron a la isla donde bautizan con el nombre de Annobón, Año Nuevo, hoy en día Annobón. Un año después, 1472, Fernando Po, en las mismas rutas, descubre la isla que llamó Formosa. Posteriormente, llevaría el nombre del descubridor. Territorios que una vez instalados los portugueses pasaron junto con las islas de Corisco y Elobeyes a ser dedicada a la trata de esclavos. No podemos dejar atrás, haciendo mención a las huellas de España en África, que se puede hablar de esos acontecimientos a partir de 1415, cuando la ciudad de Ceuta, en la costa norte de África, era uno de los principales puertos económicos y estratégicos del mundo islámico y por siglos estuvo controlado por varias dinastías bereberes y árabes, pero este mismo año fue conquistado por Portugal, acabando con los 700 años del dominio islámico. En el siglo XV se produce de las Islas Canarias por la corona de Castilla y en 1497 es tomada la ciudad de Ceuta y Melilla. Más tarde, en 1580, Portugal y España se unieron en una dinastía conjunta, por lo que Ceuta también pasó a formar parte del dominio español. En los siguientes siglos, el dominio español se extendía en los territorios norteafricanos, el protectorado de Marruecos, el Sahara español, la región de Ifni, el Golfo de Guinea, puesto del este africano y algunos archipiélagos. Toda esta expansión llevó consigo la lengua española. Pues en el año 1494, el Papa Alejandro VI, mediante el Tratado de Tordesillas, delimita los territorios entre España y Portugal. Pero hasta el 1 de octubre de 1777, cuando el embajador portugués Sousa Coutinho y don José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, firmaron el Tratado de San Ildefonso, en el que incluyeron 3 cláusulas secretas que concedían a España la soberanía de las islas de Fernando Po y Annobón, querida por España, para acabar con el monopolio de esclavos negros que realizaban ingleses, franceses y holandeses, ya que cabe mencionar que en 1661 Holanda ocupó la isla de Annobón y utilizó como lugar de avituallamiento y almacén para los barcos que iban camino a las Indias. Posteriormente, sus cláusulas y artículos, que eran secretos, se hicieron públicos y firmaron ratificando el Tratado de El Pardo del 11 de marzo de 1778. Los acuerdos del Tratado del Pardo, donde Portugal cedió la isla de Fernando Po y Annobón a cambio de las islas de Santa Catalina en América y Sacramentos. El Tratado del Pardo, aparte de las concesiones, se estableció la posibilidad de que los españoles pudieran comercializar en armonía con los comerciantes portugueses. Otro punto, que los barcos españoles podían cobijarse en las islas de Santo Tomé y Príncipe. España adquiriría el derecho de ejercer la trata
de esclavos en el Golfo de Guinea. También se podía comercializar con mercancías europeas o asiáticas a cambio de esclavos. Y para tomar posesión de esos territorios, se preparó una expedición que se le encargó a Felipe José de Santos Torros Villalón, séptimo en la dinastía de los condes de Argelejo, quienes partieron desde Montevideo, Uruguay, dirigida a los territorios del Golfo de Guinea, lo cual llegaron con facilidad a la isla de Príncipe en junio de 1778, donde a partir de esa primera etapa empiezan las dificultades. Uno, porque los comisionados por parte de Portugal llegaron 3 meses tarde, lo que complicó mucho la estancia de los españoles. Lo que las autoridades de Príncipe desconfiaban de la expedición y surgieron algunos incidentes entre los habitantes de Príncipe y marineros españoles. A falta de víveres provocó en los españoles que esperaban la representante portugués toda una serie de enfermedades. La prolongada estancia en Príncipe, además de dañar los barcos, provocó la falta de rapidez y de secreto en la operación. Los barcos negreros ingleses, franceses, daneses y portugueses conocieron las razones de la presencia española que molestaba a los comerciantes británicos. Finalmente, el 4 de octubre de 1778 se produjo el traspaso a la soberanía española a la isla de Fernando Poo. Luego los españoles se dirigieron a Narbonne. Durante este viaje, el 14 de diciembre, a bordo de la fragata Santa Catalina, fallece el conde de Argelejo, quien fue sustituido por el teniente coronel de artillería Joaquín Primo de Rivera, quienes no pudieron someter a Narbonne por la oposición de los habitantes. Elaboraron una toma de posesión de Fernando Poo por la expedición de Argelejo y Primo de Rivera el 24 de octubre de 1778. La idea que España tenía de sus posesiones se basaba en los datos e informes entregados por los portugueses y en base a ellos elaboraron unas instrucciones para las organizaciones y administraciones de nuevos territorios. En estas instrucciones se establecía que Narbonne fuese el centro político administrativo de las colonias, en donde se debía ubicar la casa del gobernador y el centro principal de trata. En Fernando Poo se debía establecer una guarnición de segundo orden y conectada a Narbonne mediante algunas de las fragatas que llevaban. Pero en el informe de don José Valera y Ulloa fue más realista. Se dieron cuenta y decían que Narbonne era una isla pequeña, montañosa, que producía yucas, ñame, maíz, que apenas podía alimentar a 1.500 habitantes. Por lo que se volvió a elaborar un informe en el que traspasaban los poderes que iniciaron para Narbonne a Fernando Poo. Por lo que en 1780, Joaquín Primo de Rivera, siguiendo las instrucciones que le mandaron desde Madrid y teniendo como base los informes de Argelejo y Valera, inició la construcción de asentamiento en Fernando Poo, en la bahía de Concepción Viapa, hoy en día llamada Riaba. Empezaron la construcción de un hospital, un horno, cuarteles y almacenes. Sin embargo, el proyecto fracasó por las dificultades de encontrar mano de obra. En segundo lugar, las enfermedades tropicales. En tercer lugar, la falta de hombres válidos que impidió las comunicaciones con las costas y las islas portuguesas. Por otro lado, los ingleses atacaron los barcos españoles que hacían el trayecto entre España y la isla, y el gobierno español tomó la consideración el informe de Primo de Rivera sobre los acontecimientos. También debemos tener en cuenta que la época de la entrega de Portugal a España, los territorios del Golfo de Guinea, coincidía con la época de la creación del Virreinato de Río de la Plata, que fue fundada en 1776, y directamente los territorios estos pasan a formar parte del Virreinato de Río de la Plata y tenían su sede en Buenos Aires, Argentina. Los territorios que hoy en día son o se llaman la República de Guinea Ecuatorial formó parte de Argentina y tuvieron una misma capital junto con Uruguay, Paraguay, entre otros territorios que ya casi conocemos. Después de la Revolución de 1810,
pues por las enfermedades tropicales que azotaban a los españoles, muchos tenían miedo de volver. Con la época virreinal, aprovechando esa falta de presencia española en las islas de Fernando Po, los ingleses en 1827 una expedición al mando del capitán Owen llegó a Fernando Po y dio el nombre de Clarence City en honor al monarca británico Jorge IV, duque de Clarence. La ciudad que más tarde se denominaría sucesivamente Santa Isabel y Malabo. En 1834, los británicos abandonaron el establecimiento por la elevada tasa de mortalidad, las dificultades de abastecimiento, el alto coste de la producción y la deserción de los esclavos liberados. En 1841, Inglaterra propuso a España comprarles sus territorios del Golfo de Guinea, ofreciendo 60,000 libras esterlinas por Fernando Po y Annobón. Pero la oposición de la prensa y del Congreso de Diputados de España impidieron que se llevase a cabo esa negociación. Ahí, en 1842-1843, Juan José de Lerena y Barry realiza una expedición. Estaba acompañado el profesor de náutica Moros Morellón, que proponía la posibilidad de una colonización agrícola y mercantil, por lo que provocó nuevamente el interés del gobierno español hacia las islas del Golfo de Guinea. José de Lerena llega a Clarence City en 1843, cuando en la ciudad dominaban los mercaderes británicos y los misioneros anabaptistas, que había extendido una forma de vida inglesa. Lerena logró buena parte de los territorios guineanos aceptasen la soberanía española, proclamando la soberanía de Isabel II. Cambió algunos nombres al español y nombró el gobernador a Bickford, un comerciante inglés, que además Lerena visitó Corisco, estableció relaciones cordiales con sus habitantes y firmó un tratado con el rey Boncoro I, quien aceptó la soberanía española. También visitó la isla de Annobón, las Elobeyes, la región del Cabo San Juan, el estuario de Muni, respectivamente. Lerena regresa a España el mes de mayo de 1843, llevando importantes informes. Mientras tanto, al gobernador Bickford se le complicó la gobernación de la isla por la llegada de unos misioneros anabaptistas desde Jamaica y provocaron tensiones con los comerciantes, por lo que hizo que el gobierno español apoyó a su gobernador e hizo saber al gobierno inglés que estaba prohibida la predicación de otra religión que no fuese la católica. Y en 1848, Guillermán de Aragón realiza también su expedición, llevando consigo al padre Ucera, primer capellán español en Fernando Po. Guillermán valoró las posibilidades agrícolas forestales a esas regiones. A su vuelta escribió un ensayo gramatical del idioma de la raza africana ñano, abrió una pequeña escuela y compuso un vocabulario del idioma bubi. Lerena a su vuelta había llevado a España a 2 curmanes con la intención de occidentalizarles, y cuando Guillermán volvió a Fernando Po, entre sus compañeros iban esos 2 curmanes bautizados y convertidos en sargentos. Como sabremos, en los años 800, la ímpetua necesidad de los países europeos le lleva a una dirección, a África, por lo que empieza la época de la ocupación de África, que fueron por algunos motivos ya conocidos. Primero, la necesidad de asegurar el monopolio de las regiones que producían materias primas. Por otro lugar, la búsqueda del mercado para los productos manufacturados, la apropiación de los recursos mineros que se encuentran en este continente, así como la política de algunos estados europeos que empezaron a unir políticamente los territorios. Por otro punto sería la rivalidad económica de los europeos y la necesidad de libertad económica, o en su defecto libre comercio en otros territorios. Y vemos la superpoblación de Europa en esa época, que eso sería uno de los puntos focales que hace que los países europeos busquen nuevos espacios geográficos. Y tanta esa puja de territorios, en 1844 a 1845, el canciller alemán Bismarck convoca la Conferencia de Berlín, donde se reconocía a España con 180,000 kilómetros cuadrados de los 300,000 kilómetros cuadrados que tenía en África, netamente en el Golfo de Guinea.
y ya por allá en 1914 toda África estaba ya dividida. Pero tiempo después, Francia y Alemania empiezan a achicar esos territorios de Guinea pertenecientes a España en el Tratado de París de 1900, que de los 180.000 kilómetros cuadrados que reconocía a España mediante la Conferencia de Berlín, pues ahora le queda solo 28.052 kilómetros cuadrados, que es lo que forma hoy en día todo el territorio de España en el Golfo de Guinea. Y quedando ya esos territorios, ahí España empieza su verdadera colonización. Mucha gente suele decir que España no colonizó. Yo creo que la historia está para aprenderla. Los territorios de hoy en día que forma Guinea Ecuatorial, pues estaba dividida en regiones. Había una región insular donde se componía Annobón, la isla de Bioko, y otra región que consistía en la parte continental y estaba anexado Corisco, el Obey Grande, el Obey Chico, Pemba, Cocoteros, Mbañé, que son los territorios que componía aquella época. En 1901, el geógrafo Dalamont, miembro de la Comisión de Límites entre España y Francia, dibujó el primer mapa de la región continental española sobre los territorios de 28.052 kilómetros cuadrados, muy lejos de los 300.000 que fue cedida por Portugal. Durante los siglos XIX, la inestabilidad de los gobernadores que se ponía en esos territorios, o sea, 1865 y 1910, hubo 69, por lo que apenas permitió una estructuración colonial en esos territorios. Mediante decreto de julio de 1904, se estableció la capital en Santa Isabel, residencia del gobernador general. El gobernador general tenía a su mando las Fuerzas Armadas, la dirección de la administración y publicaba en la BOE. En febrero de 1907 se dividió Guinea continental en dos distritos. Distrito Norte, capital Bata, Distrito Sur, con capital primero en el Obey Chico, y desde 1926 pasó a estar como capital Cogo, englobando 3 circunscripciones: Cabo San Juan, El Obey y Asobla. La isla de Fernando Po fue dividida en 4 circunscripciones: Santa Isabel, Basilea y Concepción de San Carlos. Luego en 1935 se vuelve a dividir esas regiones. En 1959 se vuelve a crear otras divisiones donde ya son 2 provincias, Río Muni y Fernando Po, con organización similar a las provincias españolas. Organizan un consejo local, lo que llaman consejos de vecinos, que fue creada en 1880, lo cual suponía el régimen de la expansión municipal. Las organizaciones militares se componían de diferentes capitanías, que lo llevaba a cabo la Guardia Colonial, cuya residencia estaba en Santa Isabel, Bata, Ebebiín, Micomecén y Evinayo, y a su vez contaban con puestos militares en los principales núcleos poblacionales. En cuanto a la organización jurídica, había lo que llaman curaduría colonial, había patronato de indígenas, el reglamento de emancipación de los negros y tribunal de raza. Patronato de indígenas fue creado en 1904. Durante el franquismo, el patronato se estructuró en 3 comisiones: la curaduría, que vigilaba el trabajo del indígena; beneficencia e instrucción, que administraba los orfanatos, casas de maternidad, asilos, leprosería, casas de salud y escuelas. Se encargaban también de los aspectos culturales, concesión de becas de estudio, etcétera, etcétera. Y estaba también un apartado de economía y previsión, que creaba y administraba las entidades de ahorros y pensiones, retiros, seguros contra el paro, invalidez, accidente, préstamos a indígenas y administración de sus bienes. Y años después, el 11 de julio de 1928, se establece 2 tipos de indígenas: emancipados y los no emancipados. Y crearon un reglamento que establecía, primero, suprimir todas las limitaciones de los no emancipados. Podían disponer libremente de sus bienes, pudiendo transmitir sus propiedades y tener uso sobre ellas. Quedaba excluida las normas del patronato, de tal forma que estaba equiparado jurídicamente a cualquier español. Se le reconocía derechos como de consumir libremente aceite de oliva, bebidas alcohólicas y la tenencia lícita
de armas. De igual forma, esos nuevos derechos podían ser anulados si se demostraba que el nuevo emancipado no hacía buen uso de ellas. Ahí se da paso a una nueva etapa de la colonización española en el Golfo de Guinea. Por lo que en 1938 el franquismo creó tribunal de raza, mediante los cuales la justicia para los no emancipados se aplicaba por medio de tribunales y jueces creados específicamente para administrar la justicia en nombre del Estado español y dictando sus resoluciones según las costumbres de cada etnia. Y en 1929 se crea lo que se llama las compañías de la Guardia Colonial. ¿Cuál es la función de la Guardia Colonial? Consistía en hacer cumplir las leyes emanadas del Estado y de la administración colonial. Además de lo anterior, también tenía el control de orden público y seguridad interior de la colonia y las competencias fiscales y todas las encomendadas al gobernador general. Establecen un régimen de propiedad donde las normas básicas sobre la propiedad se fijaron en 1904, que fueron los siguientes: los caminos, canales, ríos, playas, etcétera, etcétera, pasaba a formar parte del Estado español. Durante la República de 1932 se ampliaron las concesiones de terreno para cultivos de indígenas para un máximo de 20 hectáreas y se regulariza en 1906 el reglamento del trabajo indígena, la curaduría colonial, y también se prohibía el trabajo sin contrato y la contratación de personas de más de 60 años y menores de 15 años no podían trabajar. Se empieza con la construcción de la red de carretera que une Bata con el interior. En cuanto a la política indígena, crean lo que se llama un nuevo concepto matrimonial y de familia. Era obligado comunicar al delegado del proyecto de matrimonio, tenía que darse un mutuo consentimiento de la pareja, se prohibía el matrimonio con personas que no hubieran llegado a la pubertad, se penalizó la poligamia. O sea, el polígamo debía pagar por ello 500 pesetas por la tercera mujer, 1000 pesetas por la cuarta, etcétera, etcétera. Se prohibió en 1944 a los funcionarios tener más de una mujer. Y en 1926 el español pasa a ser obligatorio en la administración y los funcionarios que no hablaban se les daba de baja. En cuanto a la educación, el gobernador Ángel Barrera publicó un reglamento de enseñanza para los niños de 3 a 14 años. Los maestros de primaria eran nativos y se crea el Instituto Colonial de Indígenas, donde se empieza con la formación de arte oficio para los mayores de edad y crean lo que se llama la ICI, cuyo director era Heriberto Álvarez García. En cuanto a la sanidad, erradicaron las endemias gracias a la difusión de medidas higiénicas y la prevención, así como las campañas sanitarias. La lucha contra las enfermedades se organizó en primer lugar la tripanosomiasis, que asolaba bastante esos territorios, la picadura de mosquito tsetse, que daba sueño. La sanidad ofreció y contó con hospitales en Bata, Cogo, Santa Isabel y San Carlos, donde en Santa Isabel y Bata los hospitales poseían equipos quirúrgicos notablemente equipados y contaron con el apoyo de las madres concepcionistas. ¿Cómo nace la economía? La economía fue en la época del gobernador Barrera, que fue en 1910 a 1925, donde empezó a considerar la producción de cacao como materia principal. Luego llega el gobernador Núñez de Prado, 1926-1931, que inició con la explotación agrícola y forestal de la región continental, lo que dio lugar a que se frene la inmigración FAN hacia la isla de Bioko. A partir de 1959, oficialmente se empieza a denominar Guinea Provincia Española, donde el guineano tenía el mismo derecho, usaba la misma moneda tanto en Guinea Ecuatorial como en España, y fue una época en la que solía crear mucho confusionismo, que así fue todo el tiempo. He ido hablando de las diferentes etapas hasta llegar a la provincialización. El guineano viajaba a España con DNI y venía sin ningún problema. Eran las épocas estas. Luego se da paso a la autonomía. A partir de 1963
acaba la época de la colonización española y empieza ya la época autónoma. Por lo que el 28 de noviembre de 1963 se aprueba el régimen de autonomía, donde empezaron a convocar elecciones municipales, constituir la primera Asamblea General y Consejo de Gobierno Autónomo, donde las primeras elecciones municipales se elige alcaldes negros. En Santa Isabel estaba Abilio Balboa y en Bata Pedro Lumu Matindi, así como los presidentes de las diputaciones de Río Muni y Fernando Po. En Río Muni estaba Federico Ndomo Nandongo, mientras que en Fernando Po estaba Enrique Gori Molubela. Bonifacio Ndoedu pasa a ser el primer presidente autónomo de esos territorios. Pese que Macías tuvo 17 votos y Bonifacio 16, pero España prefirió ponerle a Bonifacio como el presidente autónomo y dejando a Macías como vicepresidente. Fue una etapa de bienestar económico, lo que llamaron Plan de Desarrollo de Guinea. Y con las ideas nacionalistas que hubo en aquella época, seguían insistiendo. Con esto doy fin a mi exposición y espero que les haya sido de utilidad. En caso de cualquier duda, aquí me tienen para responder. Una vez más, ilustres invitados, ilustres conferenciantes, congresistas, mi humilde persona les desea éxito y feliz retorno cada uno a su destino. Esperemos vernos pronto para seguir esa gran labor de difundir la hispanidad, de difundir esa cultura que tenemos en común gracias a la Madre Patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentre. Muchas gracias.